¿El manuscrito perdido de Orón Caras? Verdades escalofriantes que nadie revela hoy. La noche caía como un manto negro sobre el pequeño pueblo de San Vicente, donde los ecos de antiguas leyendas resonaban en cada rincón. Se decía que el famoso manuscrito de Orón Cares, un renombrado alquimista del siglo XVII, había desaparecido en un misterioso arrebato de locura y que su contenido guardaba secretos que podrían desatar el caos. Quien lo haya leído, muchos murmuraban, jamás volvió a ser visto, un frío recorrió la espalda de las almas curiosas que se atrevían a inquirir, las ventanas crujían, y al otro lado de la calle, el farol parpadeaba como si supiera más de lo que debería. En la plaza central, un grupo de ancianos con rostros surcados por arrugas contaban la historia de los extraños sucesos que rodeaban el manuscrito. Un hombre que había encontrado pistas lo llevó directo a la locura. Una mujer que intentó descifrar sus enigmas fue vista vagando por el bosque, su mirada vacía y su risa perturbadora llenando el aire. El miedo se adhirió a la piel de los curiosos, y el misterio creció como una sombra al acecho. El rumor de que el manuscrito aún podía hallarse en algún lugar escondido vibraba en el aire, lleno de esperanza y terror a partes iguales. ¿Acaso el poder de las palabras escritas podría desatar un mal antiguo? Los corazones de los espectadores latían aceleradamente, como si el propio destino de sus vidas dependiera de descubrir la verdad detrás de esa enigmática obra. Poco a poco, la atmósfera se tornaba densa, incapaz de liberar el aliento aprisionado en el pecho de cada uno. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Así que toma un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, dale a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, la noche estaba lejos de acabar. Un susurro en el viento prometía revelaciones ocultas. ¿Acaso el manuscrito descansaba bajo la protección de secretos apenas susurrados? Una figura encapuchada aparecía en la oscuridad, observando, esperando el momento perfecto. Los murmullos del pueblo se tornaron en un cántico tremendo, e incluso los más escépticos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. La búsqueda del manuscrito perdido había comenzado, pero, ¿quién realmente podría enfrentarse a la verdad que encontraba en su interior? El misterio permanecía más vivo que nunca, dejando a todos con la pregunta, ¿qué destino les aguardaba a quienes se atrevían a buscarlo? Las sombras danzaban con el parpadeo del farol, mientras la figura encapuchada se acercaba lentamente hacia la plaza. El murmullo de los ancianos se apagó, como si sintieran la presencia de algo inesperado, un frío más profundo que el que ya se había apoderado del pueblo. Los rostros de los curiosos estaban tensos, sus ojos fijos en el desconocido que caminaba con paso decidido, como si estuviera en misión de alto secreto. Su capucha ocultaba la mayoría de sus rasgos, pero los pocos que a la luz del farol se dejaban ver eran de una palidez inquietante. ¿Era un viajero o un emisario de la locura contenida en el manuscrito? Las preguntas se multiplicaban en la mente colectiva de los presentes. Algunos dieron un paso atrás, mientras otros se acercaban, impulsados por una curiosidad irresistible. ¿Quién eres?, preguntó uno de los ancianos, su voz temblando como una hoja a merced del viento. La figura se detuvo. Un silencio sepulcral invadió la plaza, solo interrumpido por el crujir de las tablas del puente cercano. Al final, la figura se inclinó levemente, como si sopesara las palabras antes de hablar. Vengo a advertirles, dijo, su voz rasposa resonando en la noche como un eco lejano. Un escalofrío recorrió la espalda de los que escuchaban. La atmósfera se volvió densa, como si cada rincón estuviera lleno de secretos que anhelaban liberarse. Aún así, el miedo no fue suficiente para disuadir a algunos de los más valientes. Advertirnos de que, insistió otra voz, más firme. El manuscrito, la figura hizo una pausa dramática, el aliento de los presentes casi palpable. No es solo una historia. Es un portal, un recipiente de poder que puede abrir puertas a dimensiones que no deberían ser tocadas. Los murmullos crecieron y se tornaron en risas nerviosas.
Algunos se burlaron de la advertencia, creyendo que era solo un truco para asustar a los crédulos. Sin embargo, en los ojos de esos ancianos había un brillo de conocimiento que no podía ser ignorado. Ellos lo sabían. Habían escuchado las historias, y en sus corazones llevaban el peso del dolor de aquellos que habían caído en la locura. ¿Por qué deberíamos creer en ti? La voz resonó, desafiante, la figura se acercó más, el brillo de sus ojos iluminó la penumbra por un instante, como si un fuego antiguo reverberara en su interior. Porque yo, soy uno de ellos. Se quitó la capucha lentamente, revelando un rostro arrugado y ojos vacíos. La multitud contuvo el aliento, varios pasos atrás se dieron a lo que parecían ser cicatrices marcadas por el tiempo y el sufrimiento. Hice el intento de descifrar el manuscrito, la voz se rompió en un susurro. La figura tembló, pero el aire seguía cargado de terror. Cada palabra lanzada al viento parecía tejer entre ellos un hilo invisible de destino, las sombras alrededor parecían acercarse, como si estuvieran ansiosas por absorber la luz de esa revelación. La figura, aunque claramente marcado por el dolor, parecía lleno de una extraña energía. Se inclinó hacia adelante, y con un gesto hacia el oscuro camino que llevaba al bosque, murmuró, el conocimiento es un camino resbaladizo, y hay quienes ya han pagado el precio. Los presentes se miraron. La tensión era palpable, la urgencia se ahondaba en el ambiente. ¿Estaban dispuestos a arriesgarlo todo por la verdad del manuscrito? Algunos comenzaron a retroceder, sintiendo el peso de la advertencia, mientras otros se acercaban aún más, decididos a desentrañar el misterio de Oro-Oncares. Pero antes de que se pudiera tomar una decisión, un grito desgarrador resonó entre los árboles del bosque, haciendo que el corazón del pueblo se detuviera por un instante. La figura encapuchada sonrió con tristeza, como si supiera que el destino ya estaba en marcha. ¿Quién más había sido atraído por el oscuro legado del manuscrito? ¿Qué secretos revelarían aquellos gritos en la oscuridad? El eco del grito se desvaneció lentamente, pero la atmósfera sigue cargada con la electricidad del miedo. Los murmullos se transformaron en un pánico palpable. Algunos empezaron a retroceder, mientras otros se aferraban unos a otros, buscando consuelo en la proximidad de sus vecinos. La figura encapuchada, con su mirada penetrante, parecía disfrutar del caos que había desatado. ¿Qué fue eso?, preguntó un joven tembloroso, su voz casi ahogada por el temor. La figura levantó una mano, y el silencio volvió a reinar en la plaza, como si el mundo entero contuviera la respiración. Era un instante que parecía colgar en el aire, cargado de una anticipación inquietante. La noche es joven, pero no está sola, no está vacía. Dijo, su voz resonando, cada palabra pesada como el plomo. Algo ha despertado en el bosque, algo que ha estado aguardando por mucho tiempo. La multitud se aferró a cada palabra, como si el aire que respiraban tuviera el poder de convertirse en un veneno. En la penumbra, las hojas comenzaron a susurrar, llevando sonidos que parecían ecos de lamentos lejanos. Aquellos que se habían acercado a la figura estaban ahora desconcertados, y la idea de dar un paso atrás ya no era una opción. Desde lo profundo del bosque, resonó otro grito, desgarrador y ansioso. La figura encapuchada cerró los ojos durante un breve instante, como si ese sonido resonara en su propia alma torturada. El conocimiento que buscan no viene sin un precio, continuó, sus ojos vacíos reflejando una tormenta de emociones. Muchos lo han intentado, y muchos han fracasado. Pregúntense si son verdaderamente capaces de enfrentar lo que encontrarán. Los ancianos, con sus arrugas llenas de historias, intercambiaron miradas significativas. Ellos lo sabían mejor que nadie, el clandestino poder del manuscrito no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Sin embargo, la sed de respuesta se expandía entre los más jóvenes, quienes estaban dispuestos a desafiar los límites del miedo por desentrañar los secretos ocultos. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó una mujer al frente, su determinación ardiendo en su pecho. ¿Cómo podemos enfrentarnos a este mal? El desconocido se enderezó, y su presencia se amplificó entre las sombras danzantes. No es el mal al que temen, sino la verdad de su propio ser. Al abrir ese portal, pueden descubrir no solo lo que está más allá, sino también lo que hay dentro de ustedes mismos. ¿Están seguros de querer conocerlo? La tensión aumentó, como un resorte estirándose al límite. Algunos no podían soportar la idea,
Otros, en cambio, se sentían atraídos irremediablemente a la oscuridad. Justo en ese momento, el farol que iluminaba la plaza comenzó a parpadear, y en el último destello, una sombra más oscura que la noche se deslizó entre la multitud, haciendo que el aire se volviera frío como el acero. De repente, un susurro escalofriante atravesó la plaza: no todos regresan. La figura se giró, y en sus ojos vacíos nacía un destello de miedo. La decisión ya no es solo de ustedes, dijo, su voz un eco distante. Algo ha despertado en el bosque, y ya no se detendrá. Una mirada de terror colectivo se formó en los rostros de los presentes. El momento decisivo se acercaba, y la noche parecía hacerse eco del susurro inquietante del bosque. El grito, un lamento que era más que humano, resonó nuevamente. Pero esta vez, ya no solo eran ecos, sino un claro llamado, como si el mismo manuscrito reclamara su tributo. ¿Estaban a punto de entrar en una oscuridad de la que no habría regreso? ¿Qué más se ocultaba en los recovecos de Oroncales que mis sombras esperaban desenterrar? El murmullo de la multitud se intensificó, cada voz un hilo de pánico tejido en un solo grito sordo. Nadie se movió. La figura encapuchada, ahora marcada por una tensión palpable, bajó la mirada hacia el suelo como si buscara en la tierra la respuesta que todos deseaban. El aire era denso, casi como si la noche misma se hubiera convertido en una criatura viva, lista para devorar. ¿Qué sucede?, preguntó un anciano, su voz temblorosa como las hojas secas acariciadas por la brisa. La figura lo miró con una mezcla de compasión y desdén. Ustedes buscan respuestas, y la verdad es un camino tortuoso. Una sonrisa torcida surgió en su rostro. Pero algunos no están listos para lo que descubrirán. Un escalofrío recorrió la plaza, y los más jóvenes intercambiaron miradas de desafío. La desesperación puede ser un poderoso motivador. La mujer que había preguntado antes dio un paso al frente, su determinación brillando en sus ojos. Estamos dispuestos a correr el riesgo, dijo con firmeza. ¿Dónde está el manuscrito? Con un movimiento, la figura extendió su brazo, señalando al bosque que se erguía oscuro y amenazante a sus espaldas. Ahí es donde reside el conocimiento y el peligro. Pero aún hay más. Existen 3 pruebas que deben superar si desean liberar la verdad encerrada en el papel. La multitud respiró como uno solo. ¿Qué significaban esas pruebas? La incertidumbre se apoderaba de todos, pero la atracción hacia el secreto del manuscrito los mantenía prisioneros de su propia curiosidad. ¿Qué tipo de pruebas?, exigió un joven con voz temblorosa, su valentía desapareciendo rápidamente. Las pruebas del corazón, de la mente y del alma, respondió, como si recitara un antiguo mantra. Sin embargo, no se burlen de lo que podrían hallar, la oscuridad es astuta, y siempre, siempre toma lo que más amas. Un murmullo de inquietud se propagó. Las sombras en el bosque parecían moverse, sutilmente. Un suspiro helado se deslizó entre los asistentes, y el viento sopló con una fuerza inesperada, haciendo que el farol parpadease violentamente. El ambiente se tornó opresivo, y la mente colectiva de los presentes luchaba entre el deseo y el horror. ¿Valía la pena arriesgar lo que tenían, al buscar un poder que tal vez no deberían poseer? Un niño pequeño, que había estado aferrado a la mano de su madre, miraba con ojos asustados. ¿Y si no regresamos?, preguntó, su voz un hilo tembloroso, interrumpiendo el silencio casi sombrío. La pregunta se instaló en el aire, pesando sobre los corazones de todos. Esa es la elección que deben hacer, murmuró la figura. Pero recuerden, el bosque no es como parece. La creación de sus peores miedos puede ser el mayor obstáculo. Mientras los murmullos aumentaban, un grupo de jóvenes, llenos de audacia, decidió que no podían retroceder. Se empujaron mutuamente hacia el camino que los conducía al bosque, pero antes de dar el primer paso, un grito aterrador resonó por encima de ellos, agudo y desgarrador. Las luces comenzaron a fluctuar, y una sombra más oscura se materializó frente a ellos, como un espectro invocado por el miedo. No todos están destinados a descubrir la verdad, y el precio que pagarán puede ser más de lo que imaginan. Una sombra se separó del resto, avanzando hacia la figura encapuchada con una mirada decidida, la tensión y el deseo de respuestas chocando en su interior. No tengo miedo, declaró,
palabras que quedaron suspendidas en el aire, listas para ser devoradas por la oscura verdad. En ese instante, la figura encapuchada se acercó, como si estuviera evaluando su determinación. ¿Realmente no tienes miedo? Piensa bien en lo que estás a punto de hacer. Este es un camino del que no hay vuelta. ¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo? La respuesta quedó atrapada en el aire, pesada como una carga, mientras todos se giraban hacia la oscuridad del bosque, donde lo desconocido esperaba con las garras abiertas. ¿Quién sería el primero en cruzar la frontera hacia el abismo? La noche se convirtió en testigo de una elección que podría cambiarlo todo, o arrasarlo. La figura encapuchada retrocedió un paso, observando a la joven con una mezcla de curiosidad y advertencia. El resto de la multitud contuvo la respiración, sintiendo como el aire se volvía aún más espeso. Un silencio inquietante se apoderó del lugar, y solo el susurro del viento rompía la atmósfera opresiva. «Yo lo haré», gritó un joven, tomando la delantera, el fuego de la adrenalina en sus venas. Se adelantó hacia el bosque con pasos firmes. Pero al cruzar el límite de la plaza, una sombra avanzó hacia él, envuelta en un manto de oscuridad. Era imposible discernir su forma, pero la presencia se palpaba como un eco distante de temor. «Espera», gritó la mujer, tratando de detenerlo, pero su voz se ahogó como un susurro perdido entre la maleza. Un grito resonó en la distancia. Era el mismo sonido desgarrador que habían escuchado antes, ahora amplificado por la desolación de aquel entorno. La multitud dio un paso atrás, y una sensación de urgencia se apoderó de ellos. El bosque parecía absorber la luz, como si estuviera decidido a engullir no solo a los que se adentraban en sus entrañas, sino también a sus valientes compañeros que quedaban atrás. La figura encapuchada se volvió hacia el anciano que había preguntado primero. ¿Vas a permitir que el miedo controle tus pasos, o te atreves a desafiarlo? El anciano se mantenía al frente, temblando no de frío, sino de la carga emocional que llevaba sobre sus hombros. Hombres como él habían vivido experiencias que los marcarían para siempre, historias de sacrificio y pérdida que se susurraban entre las paredes de las casas. Sabía lo que podían encontrar al final de ese oscuro camino y lo que podrían perder. «No sé si estoy listo para enfrentar lo que acecha en la oscuridad», respondió, con una voz que temblaba en su desesperación. «Pero, ¿qué alternativa tenemos?» «Hay que elegir», dijo la figura encapuchada. «Siempre hay una elección». Los jóvenes, ya atrapados por la peligrosa emoción de la aventura, comenzaron a murmurar entre ellos. Uno de ellos, un chico con un brillo desafiante en los ojos, gritó al grupo. «¿Están listos para lo que viene? No podemos retroceder». Con esa exclamación, decidió correr hacia el bosque, imponente y terrorífico, como una puerta al infierno. Sus amigos lo siguieron, las sombras envolviéndolos. La multitud, petrificada, observaba cómo desaparecían entre los árboles, engullidos por la noche. El anciano cerró los ojos, sintiendo el sudor frío recorrer su frente. Sabía que no podían quedarse ahí, indefensos. Su alma luchaba entre el deseo de ir a buscarlos y el temor aterrador de lo que les esperaba. Pero algo dentro de él lo instó hacia adelante. Con un movimiento decidido, se unió a la senda, poniendo un pie tras otro en el camino incierto. Cuando todos cruzaron el umbral del bosque, el aire se tornó pesado con un aroma a tierra húmeda y descomposición. Con cada paso, el frío parecía calar sus huesos. Gritos resonaban en la lejanía, ecos de lo que parecía un tormento inminente. Sus corazones latían al unísono, todos compartiendo la ahogada desesperación que se anudaba en sus gargantas. La naturaleza parecía viva, murmullando alrededor de ellos, y entre las sombras, de repente se alzó una figura mística con cabellos como serpientes, ojos que chisporroteaban con sabiduría antigua. «Bienvenidos, valientes. Esta es la primera prueba, la prueba del corazón». Mientras la figura serpentosa se acercaba, un terror paralizante se adueñó de los rostros. Deberán decidir lo que están dispuestos a perder y lo que están dispuestos a arriesgar. Cada uno de ustedes ha traído sus propios fantasmas. ¿Serán capaces de enfrentarlos y hallar la verdad? En ese instante, una ráfaga de viento helado atravesó el bosque, y cada uno de ellos sintió como sus peores miedos susurraban al unísono, invocando recuerdos que preferirían olvidar.
La presión del pasado estaba en el aire, y un grito estalló, desgarrando la calma tensa del bosque. La noche estaba lejos de terminar y un oscuro secreto esperaba en las sombras. ¿Cómo se enfrentarían a las visiones que pronto despertarían sensibilidades que creían adormecidas? Los ecos del grito resonaban en el aire, y el silencio que lo siguió fue aún más aterrador. La figura de la mujer serpiente o lo que sea que representara observó cómo el grupo se reagrupaba, ahora entrelazados por la incertidumbre y la creciente desesperación. El anciano tomó un respiro profundo, su pecho subiendo y bajando rápidamente. Había oído historias sobre la figura mítica, susurros de generaciones pasadas que hablaban de la guardiana del bosque y sus pruebas. La noche se había vuelto densa, parecía como si el propio bosque estuviera conteniendo la respiración, listo para engullirlos. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó una chica de cabello castaño que temblaba por la combinación del frío y el terror. Su voz era ecos de vulnerabilidad, y en sus ojos brillaba el miedo. La serpiente se movió con gracia, su cuerpo ondulando como el agua. Sin embargo, sus ojos ardían con una intensidad que desafiaba la naturaleza misma. Debéis enfrentar vuestro pasado, cada uno de vosotros. Los ecos de lo que habéis perdido serán vuestras guías y vuestros enemigos. Un murmullo recorrió al grupo, cada voz reflejando la ansiedad acumulada. El anciano, recordando los fantasmas de su propia historia, sintió como la culpa y el dolor comenzaron a ascender en su garganta. No estaba solo. Todos ellos cargaban en sus corazones historias que desearían olvidar, pero que ahora eran inevitables. No voy a dejar que me atrapen mis recuerdos, gritó el chico desafiante mientras su mirada se fijaba en la oscuridad. Sin embargo, su valentía estaba teñida de dudas ocultas. El fuego de la adrenalina ardía todavía en él, pero las palabras de la serpiente resonaban, como un eco que clamaba a ser escuchado. ¿Qué teméis más? ¿Lo que pudisteis haber sido, o lo que realmente sois?, preguntó la figura mística, su voz arrancando las máscaras que cada uno llevaba en sus rostros. Mientras las sombras parecían crecer a su alrededor, la figura serpentosa continuó: el pasado está a punto de revelarse y, con ello, las decisiones que todos habéis tomado. Escoge, joven, si eres valiente, confronta tus recuerdos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. En ese instante, las raíces del bosque comenzaron a retorcerse, formando caminos de luz y sombra, trayendo visiones fragmentadas del pasado. Cada uno de ellos parecía ver fragmentos de recuerdos y decisiones, imágenes de amor, pérdida y traición, imágenes que regresaban, deseosas de ser reconocidas. Una joven con un vestido desgastado se encontró frente a la proyección de sí misma, en una noche similar años atrás, riendo con sus amigos que ya no estaban entre los vivos. La risa de su versión pasada resonó, mientras que la angustia y la tristeza inundaban sus sentidos ahora. Intentó avanzar, pero las imágenes parecían cerrar el paso, atrapándola en ese momento. El anciano, aún en la primera ronda del recordatorio, se postró frente a una ocupación que le había costado su familia años atrás. La culpa lo agobiaba, destellando como una estrella fugaz en su memoria. Se le ensombreció la mirada al ver cómo las decisiones de su vida lo llevaron al abismo. Cada decisión tiene un peso, dijo la figura finalmente. Sois portadores de vuestras propias verdades, y solo al aceptar lo que teméis, podréis avanzar, y así, la tensión se cortó como un hilo tenso. Sin embargo, había un cambio en el aire, como si una nueva capa de peligro comenzara a desplomarse sobre ellos, uno que iba más allá de sus sueños rotos. Gritos, ahora más cercanos, resonaron, como si estuvieran invocando algo que yacía oculto en la oscuridad del bosque. Con cada revelación, los jóvenes y el anciano se encontraban más atrapados en sus propios dilemas, enfrentándose no solo a sus recuerdos, sino a una oscuridad que parecía cobrar vida. Podrían seguir adelante una vez más, o caerían en la trampa de sus propios fantasmas. Mientras la figura serpentosa sonreía en el fondo, el anciano sintió como un nuevo tipo de miedo comenzaba a apoderarse de él. Una sombra mayor se acercaba entre los árboles. Quebrando el silencio nuevamente, él apoyó su mano en el corazón. Era un sentimiento punzante, como una advertencia, una reacción visceral de lo que estaba a punto de revelar la noche.
La verdad que a todos los condenaría porque no solo enfrentaban sus miedos, sino que también debían mirar hacia adelante y cuestionar el oscuro secreto que acechaba tras la cortina de sombras. La verdad estaba a punto de revelarse, y ellos solo podían mirar con horror cómo sus peores temores se precipitaban hacia ellos. ¿Sería suficiente enfrentarse a su pasado, o pagarían un alto precio por sus decisiones? La luz parpadeante de la luna se reflejaba en los ojos de la mujer serpiente, creando un espectáculo de sombras que transformaba el bosque en un laberinto de incertidumbre. El anciano sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, cada fibra de su ser advertía que algo oscuro se avecinaba. Los gritos, cada vez más cercanos, se entremezclaban con los gritos de sus propios recuerdos. ¿Quién está allí?, preguntó la joven del vestido desgastado, su voz temblorosa resonando con un eco palpable de miedo. Una figura emergió de la sombra, un hombre de rostro familiar pero desgastado por el tiempo y el sufrimiento. Su existencia pareció romper la delgada línea entre el pasado y el presente, y el anciano se sintió caer en una trampa emocional. Era su hermano, perdido en un abismo de silencio durante años, aquel que nunca dejó de buscarlo a pesar de las decisiones que los habían separado. «Hermano», susurró, la voz rasgada por las emociones. «¿Eres tú?», la figura asintió, pero en su mirada había un vacío que le transmitía un terror inquebrantable. «Cada paso que diste, cada decisión, me condujo aquí. Esto es tu culpa», el aire se volvió espeso. Cada joven del grupo empezaba a encontrarse con sus propios espectros. El chico desafiante ahora contemplaba a su mejor amigo, al que había traicionado en un instante de ira, mientras su voz clamaba por justicia. «¿Qué has hecho?», gritó el chico, la angustia gritando en su pecho. Una risa fría emergió de la mujer serpiente, un sonido que parecía alimentarse de sus miedos. «Habéis venido en busca de respuestas, pero solo recibiréis lo que vuestras conciencias temen. Este bosque no es un refugio, sino un espejo de vuestros crímenes». Un murmullo de terror recorrió al grupo, entonces comprendieron que no solo se estaban enfrentando a sus recuerdos, sino a verdades mucho más oscuras. Cada uno de ellos había tomado decisiones que habían fraguado no solo sus vidas, sino también las de otros. La joven del vestido desgastado se abrazó a sí misma, decidiendo al fin enfrentar el eco de su risa del pasado. A medida que los recuerdos se apoderaban de ella, vio las caras de quienes había perdido, sintiendo el dolor de su ausencia como una herida abierta. Se obligó a salir de su propia prisión y gritó: «Lo siento. Lo siento tanto». Las raíces del bosque comenzaron a agitarse, como si respondieran a su súplica. El anciano, luchando con su propia verdad, se giró hacia la serpiente en un acto de desesperación. «¿Qué debemos hacer para liberarnos de este tormento?». La mujer serpiente inclinó su cabeza hacia el bosque, donde sombras profundas se movían con vida propia. «Para avanzar, debéis aceptar y confesar. Este lugar alimenta vuestros remordimientos. Solo la verdad os liberará». De repente, una sombra colosal surgió entre los árboles, impregnando el aire con un mal que era palpable. Sus figuras temerosas se volvían pequeñas, casi insignificantes. Un rostro formado por sombras se dibujó en el vacío, proyectando una ira latente, como si el propio bosque reclamara un precio por sus pecados. «Debéis enfrentarme», resonó una voz ominosa entre los árboles. El anciano sintió cómo, en su pecho, el pánico se convertía en determinación. Su vida había estado entrelazada con decisiones erradas y, ahora, la sombra estaba a punto de cobrar su precio. Se volvió hacia el grupo, los ojos brillantes de intención. «No podemos dejarnos vencer. Juntos, enfrentaremos el horror que hemos creado». Pero a medida que sus palabras salían, cada uno sintió que un nuevo vacío se formaba, un secreto oculto que no habían querido enfrentar. Miraron con horror al anochecer, sintiendo que el abismo se acercaba, y José, el chico desafiante, se sintió revivir el momento final que había cambiado su vida para siempre. La oscura sombra en el bosque se reía, acercándose, más amenazante que nunca, como si absorbiera el miedo de cada uno de ellos. Sus corazones latían con fuerza, y en un instante de claridad, comprendieron que lo que sus miedos habían creado podía ser igualmente su salvación, o su condena. «¿Estáis listos para revelar la verdad?», la serpiente susurró, su voz resonando como un eco del más allá. Y entonces, como un trueno premonitorio, una revelación los invadió.
Antes de confrontar el horror, debían enfrentarse entre ellos, la verdad que cada uno ocultaba. ¿Podrían sobrevivir a la verdad que nunca se atrevieron a confesar? El silencio se adueñó del grupo, como si el aire mismo hubiera decidido contener la respiración. Todos se miraron, una tormenta de miradas llenas de miedo y acusación. Las sombras danzaban a su alrededor, amplificando la atmósfera de suspense. ¿Quién se atrevería a romper el hielo? La mujer serpiente observaba, sus ojos brillaban con intensidad, como si se alimentara de su confusión. De repente, el anciano se adelantó, resuelto. Su voz temblaba, pero era firme. Lo haré yo. No más esconder la verdad. ¿Qué ocultas, padre?, preguntó la joven del vestido desgastado, sus ojos llenos de desafío y dolor. El anciano sintió que su corazón se estrujaba. Había llevado un peso enorme durante años, un secreto que nunca había querido compartir. Hubo una vez un incidente que nos separó a todos, las raíces del bosque vibraron, como si el mismo lugar reclamara la atención. A medida que cada palabra escapaba de sus labios, los ecos de aquel día desgarrador reverberaban en su mente. Perdí a un hijo, uno que no deberíamos haber perdido. Un descuido, nuestro descuido, un murmullo de incredulidad recorrió el grupo. La mujer serpiente sonrió, un destello de satisfacción cruzó su rostro. Las verdades deben salir a la luz. El joven desafiante, sintiéndose atrapado en la confusión del momento, gritó, no es solo tu culpa, eres solo uno de los cómplices. Todos hemos fallado, las palabras resonaron como un relámpago en la oscuridad. Cada uno de ellos había cometido errores. La joven del vestido desgastado sintió como una ola de recuerdos la abrumaba. Desde aquel día, cuando las risas se convirtieron en llantos, cada instante se aferraba a su memoria como un fantasma. He llevado conmigo el sentimiento de haber traicionado a aquellos que amaba. No solo a mi hermano sino a todos nosotros. Los secretos nos han atado, añadió la chica con el pelo rizado, mientras se sumergía en la espiral del arrepentimiento. Su voz era apenas un susurro, pero resquebrajó la tensión del momento. No sé si puedo continuar viviendo con esto, la mujer serpiente comenzó a moverse entre ellos, como si tejiera una red de tensión. La verdad no solo liberará, también destruirá. Hay un precio que pagar. ¿Estáis dispuestos a asumir ese riesgo? La sombra colosal se erguía sobre ellos, el rostro oscuro mostrando una ira heredada de un pasado antiguo. El anciano sintió que su corazón palpitaba con fuerza. Era el momento de la verdad. Todo lo oculto tenía que salir a la superficie. Respirando hondo, volvió a fijar sus ojos en el grupo. Cada uno de nosotros necesita aceptar su parte, la herida que hemos dejado abierta, instó, su voz resonando en el bosque, reverberando con cada palabra. Así el camino se abrirá, así podremos enfrentar esta sombra. Las jóvenes y el chico intercambiaron miradas pesadas, sintiendo la presión del momento. La mujer serpiente aguardaba, como una jueza, lista para escuchar sus confesiones. Yo comenzó José, su voz temblorosa. Yo siempre pensé que ser fuerte era traicionar. ¿Por qué elegí el odio sobre el amor? La sombra en el bosque retumbó con una risa helada, como si se burlara de ellos. Cada confesión sería un paso hacia el abismo o hacia la luz. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de tensiones. Los corazones estaban al borde de estallar, el bosque mismo parecía estar a la espera, y con un último susurro, la mujer serpiente favoreció a José con una atención que incluso los muertos no habrían ignorado. ¿Podrás enfrentar tu verdad, niño desafiador? ¿O te consumirás antes de liberarte? Preguntó, su voz un eco suave, pero aterrador, silencio otra vez. El pánico se apoderó de la escena y cada uno sintió el peso de su historia sobre sus hombros. Las luces de la luna tejieron sombras sobre sus rostros, mientras, en el trasfondo, lo desconocido esperaba su revelación. ¿Quién daría el siguiente paso? ¿Quién se atrevería a enfrentar lo que había sido ocultado? ¿Y si al hacerlo, liberarían a otros o más bien sellarían su destino? La tensión coagulada requería una salida. La revelación de cada verdad podría ser su clave para la redención o su condena. El aire se tornó denso, cargado de un temor paralizante mientras cada uno de ellos se sumía en sus pensamientos.
Los ecos de las confesiones no dichas se filtraban entre los árboles, haciendo que el silencio fuera aún más incómodo. La mujer serpiente observaba desde su lugar, como un depredador al acecho, deseando que uno de ellos diera el siguiente paso. Fue entonces cuando el anciano, sus ojos llenos de dolor y resoluciones, rompió el letargo. Nos perdimos en la desesperación, en nuestra propia culpa, pero no puede seguir así. Debemos recordar lo que ocurrió esa noche. Una sombra de desconfianza cruzó los rostros del grupo. La joven de vestido desgastado dio un paso hacia el anciano, su voz quebrándose. ¿Y si esa historia no nos libera? ¿Qué pasará si descubrimos que el monstruo que tememos está en nosotros? La mujer serpiente sonrió, disfrutando del caos que sus palabras habían desatado. El miedo a la verdad es más terrible que la verdad misma. Si no enfrentáis a vuestros demonios, ellos se adueñarán de vosotros. El chico desafiante frunció el ceño, su rabia contendida sumándose a la atmósfera. Soy el culpable. Sé que el odio me consume, pero ¿acaso hay justificación para mis actos? He cargado con esta carga lo suficiente, exclamó. Los demás miraron a José con sorpresa, viendo por primera vez un destello de honestidad detrás de su desafío. La chica de cabello rizado asintió, un cambio en su rostro revelando una decisión. Entonces, debemos ser sinceros. La noche en que perdimos a su aliento se detuvo en seco. A quien ya no está con nosotros, el anciano asintió, rememorando con dolor. Esa noche, la fiesta fue más de lo que podríamos haber imaginado. El vino fluyó, la risa ahogó los peligros, y mientras celebrábamos, nuestra vulnerabilidad se alimentó de la oscuridad. Las imágenes comenzaron a surgir en las mentes de todos. Las risas apagándose gradualmente, un grito que desgarró la noche y el silencio sepulcral que siguió. Nadie quiso ver la verdad, dijo la joven del vestido, lágrimas asomando en sus ojos. Nadie escuchó aquel grito. La mujer serpiente, con su mirada aviesa, interrumpió. Y ahora, tras años de olvido, ¿un hombre os ha arrastrado de nuevo aquí? ¿Seréis capaces de enfrentarlo? La tensión era palpable, como un hilo frágil a punto de romperse. La joven se volvió hacia su padre. Dinos por qué lo guardaste. ¿Por qué escondiste ese nombre en el fondo de tu corazón? El anciano sintió que el peso de los años lo aplastaba. Tenía miedo. Miedo a perderlos a todos de nuevo. Pero el silencio también ha sido un monstruo. Me he convertido en cómplice. El dolor creció entre ellos, como sombras alargándose al caer la noche. Miradas confusas y acusadoras bailaban en el aire, como si cada uno de ellos fuera un reflejo del conflicto interno del anciano. El chico desafiante se movió nervioso, sintiendo que la oscuridad comenzaba a cerrarse. No dejaremos que esto nos consuma otra vez, dijo, con un tono duro. Ya no. Vamos a enfrentar lo que ocurrió. La mujer serpiente rió suavemente, sus ojos centelleantes. Tan decidido, pero ¿sabéis en realidad qué significa enfrentar la verdad? Los secretos que ocultáis son semillas listas para florecer en monstruos. Pero antes de que pudieran responder, un estruendo resonó a sus espaldas, rompiendo el silencio en 1000 pedazos. Todos se giraron, buscando el origen del sonido. Las ramas crujieron y un grito ahogado emergió de la oscuridad. El grupo contuvo la respiración. La sombra que se alzaba ante ellos crecía imponente, y el corazón de cada uno latía como un tambor en la noche. ¿Era el espíritu de aquel que habían perdido, reclamando su lugar en esta historia? ¿O era algo mucho más oscuro y hecho de las verdades que intentaban enterrar? La luna, cómplice del momento, estaba allí para observar, mientras el destino de todos pendía de un hilo. El viento soplaba con fuerza, arrastrando ecos del pasado mientras el grupo de valientes se encontraba atado no solo a sus propios miedos, sino también a una verdad inevitable que reclamaba ser revelada. La figura mística de la mujer serpiente parecía disfrutar de su angustia, los ojos brillantes como estrellas lejanas, siempre observando, siempre esperando. La sombra ominosa se expandió, tomando forma ante ellos, un lamento de antiguas heridas y secretos ocultos. El anciano, sintiendo el empuje de la historia que debía contar, dio un paso al frente. Con un tono solemne, habló mientras el grupo lo escuchaba con atención. No puedo permitir que el pasado siga dominando nuestro presente. Aquel que perdimos, su nombre era Samuel.
Las voces de horror se expresaron en susurros, un nombre que había quedado ahogado en la memoria colectiva. Samuel resonó como un eco en el aire. La mujer serpiente asintió, sintiendo el poder que fluyó a través de la revelación. ¿Y ahora, qué haréis? ¿Cómo enfrentaréis su sombra? El aire pesaba con la mezcla de dolor, rabia y culpa. Los recuerdos de aquella noche fatídica inundaron sus mentes, el instante en que todo se había fracturado. Recordaron las risas, las promesas de un amistoso reencuentro, hasta que un accidente, un descuido, cambió todo para siempre. La culpa se adueñaba de cada uno de ellos, el peso de sus decisiones convertía la noche en una trampa mortal. La joven del vestido desgastado respiró pesadamente, sintiendo el ardor en su pecho. Siempre pensamos que podíamos escapar de ello, pero no. No podemos seguir huyendo. Su voz, aunque temblorosa, despertó una chispa de valentía en los demás. El chico desafiante, aún atormentado por lo que había perdido, se puso firme. Es hora de enfrentar lo que hicimos. Si esperamos más, jamás sanaremos. Si Samuel estuviera aquí, esto es lo que querría. La tensión se volvió palpable. Cada uno de ellos cargaba su propia verdad, un espejo de sus acciones pasadas. Con un gesto significativo, el anciano clamó: cada error merece ser enfrentado. Estamos juntos en esto. Debemos desenterrar la verdad, no solo de Samuel, sino de lo que esto nos ha hecho. Conforme iban hablando, la sombra pareció encogerse, atrapada entre las verdades que resonaban en el aire. Ellos no solo estaban enfrentando sus propios demonios, sino también al eco de lo que su silencio había creado. A medida que uno a uno empezaron a confesar, el ambiente en el bosque cambió. La mujer serpiente sonrió, impregnando el ambiente con una energía renovada. El poder se revela a través de la confrontación. La oscuridad se disipa con cada confesión, y así hallarán su camino. Pronto, un joven se atrevió a dar el primer paso. Yo siempre creí que era culpa del destino lo que ocurrió aquella noche. Pero en el fondo, sabía que debía actuar antes. Me dejaré guiar por mi culpa, no para ser un crío, sino para honrar a Samuel. La confianza surgió entre el grupo. La verdad, aunque dura, se convertía en un puente hacia la sanación. Todos compartieron su parte, su dolor, sus arrepentimientos, y a medida que hablaban, la sombra comenzó a quedar más pequeña, como si se desvaneciera en la luz de sus verdades. El anciano, sintiéndose liberado de un peso milenario, finalmente se dirigió a la sombra en el centro, con la voz temblando aún pero con una nueva firmeza. Lo siento, hijo. No debimos dejarte ir solo, y en ese instante, un grito entrecortado resonó en el aire, pero esta vez no era de terror, sino de liberación. La sombra, lejos de ayer, encontró un destello de luz que la atravesó. Samuel, perdido pero no olvidado, apareció entre la bruma. Su rostro, aunque marcado por el tiempo y el sufrimiento, irradiaba paz. Gracias por finalmente liberarme, dijo con una voz suave, resonante en el viento. Y en ese momento, la oscuridad que los había atormentado se desvaneció, como un antiguo vestigio de un tiempo perdido. La mujer serpiente observó, satisfecha, mientras el bosque respiraba un aire de liberación. Has enfrentado tu miedo, y el camino está claro. Ahora. La verdad siempre encuentra un camino hacia la luz. Los jóvenes miraron a su alrededor, sintiendo un alivio inmenso. Cada sombra que antes les había atormentado había sido liberada. La verdad había sido expuesta, y aunque había un sabor amargo en sus confesiones, también había una luz nueva, una esperanza renovada. Mientras el grupo emergía del bosque, la luna brilla por encima de ellos, iluminando sus caminos. Habían enfrentado las sombras de sus corazones y habían celebrado la vida en el proceso. La figura de la mujer serpiente se desvaneció, un recordatorio de que siempre había una elección entre enfrentar la oscuridad o permitirle dominar. Los corazones palpitantes de los jóvenes, ahora llenos de una fuerza renovada, se unieron en un juramento. Prometieron nunca más volver a dejar ir los ecos del pasado, y en su lugar, dejarían florecer la promesa de un futuro en luz. Y así, cuando el amanecer llegó a San Vicente, el pueblo ya no sería el mismo. Habían descubierto que, aunque el dolor del pasado siempre habría existido, había poder en la verdad, una capacidad para el amor y la esperanza que nunca debería ser olvidada. Unas nuevas páginas ahora se escribirían,
llenas de esperanza y redención, donde el manuscrito tomado del legado de Oron Care sería recordado como un testamento no de locura, sino de la luz que nace cuando enfrentamos nuestras sombras. Ahora, lo que queda es este: debes seguir el legado de la verdad. Suscríbete inmediatamente para no perderte nuevas historias que inspiran. Daulak ahora, alimenta el algoritmo y llena la sección de comentarios con tus reacciones, porque la comunidad necesita saber tu voz. No esperes ni un segundo más para compartir este video con tus amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es fundamental, y juntos creamos un espacio donde la luz siempre regresa después de la oscuridad.